Bueno, nuestro tema es entonces emergencias y desastres. Aquí hacemos la diferencia de qué es una emergencia y qué es un desastre. Entonces, por ejemplo, una emergencia es toda situación, todo evento, situación, actividad en la cual se puede responder mediante el uso de recursos ya disponibles localmente, lo cual implica que no hay necesidad de solicitar asistencia externa. Esto es, o las definiciones, porque se acuerdan que ya habíamos visto también cuál es la diferencia entre urgencia y emergencia, pero eso era en primeros auxilios. Aquí hay emergencia, pero en desastres, o en emergencias y desastres, o en la comunidad, como usted le quiera llamar. Una emergencia entonces es cualquier situación, evento que haya acontecido, pero que la comunidad puede responder utilizando sus propios recursos o los recursos que tiene la comunidad y no tiene necesidad entonces de buscar asistencia externa, de buscar o pedir ayuda a otra comunidad o al gobierno o incluso a otro país. En la emergencia entonces podríamos hablar, ejemplo, hay inundaciones en mi comunidad y entonces, pero se puede resolver porque se resuelve limpiando los drenajes. ¿Y cómo lo puedo hacer? Bueno, los pobladores o las personas de la comunidad me pueden apoyar, ¿verdad? O entre todos vamos a destapar esos drenajes y entonces las inundaciones se van a ir, ¿verdad? Esos son recursos que yo tengo en mi comunidad y que los estoy utilizando. En el caso de un desastre, va a ser una actividad o un evento un poquito más complicado y que van a superar las capacidades de quienes deben responder. Es decir, la población, las personas, la comunidad no están en la capacidad de resolver o de responder ante ese desastre. Y entonces van a necesitar recursos que no tienen en su lugar o en su comunidad. Por lo tanto, entonces, un evento es declarado como un desastre cuando se requiere asistencia externa para hacer frente a sus impactos. Ese es un desastre. Cuando el evento requiere que yo busque ayuda o que yo solicite ayuda a otra comunidad o al gobierno o incluso a otro país. Que fue lo que pasó, por ejemplo, con las tormentas, ¿verdad? O huracanes que hubieron en el país, que entonces recibimos ayuda de otros países. ¿Por qué? Porque entonces en Guatemala no teníamos los recursos, en el país no estaban los recursos económicos especialmente para brindarle la ayuda a esas personas afectadas, a esa comunidad. Entonces se solicitó ayuda, ¿verdad?, a otros países o incluso sin solicitarlo, sino que los países también, al ver la situación, pues optaron por dar esa ayuda sin ningún costo. Pero eso entonces es la diferencia entre emergencia y desastre, ¿verdad? En el desastre sí, mis capacidades humanas, materiales no son suficientes para salir de esta situación. La comunidad no es capaz de salir de esa situación. Un gobierno nacional entonces declara un estado nacional de desastre o de calamidad pública como una forma de solicitar asistencia humanitaria internacional y el apoyo de la comunidad internacional para afrontar los impactos del desastre. Si ustedes también escucharon cuando el gobierno dictó estado de calamidad, cuando dictan un estado de calamidad es porque no tenemos los recursos necesarios. No se tienen los recursos necesarios para salir de cierto evento, de cierto desastre, de cierta situación. Y es como si pidiéramos indirectamente la ayuda a otros servicios, ¿verdad? A otros países, a otras comunidades, etcétera. En el, en los desastres, ¿verdad? En las emergencias y desastres hay tres fases que se llevan a cabo. Cuando una ciudad, una comunidad, una región en específica se ve afectada por cualquiera de las emergencias o desastres, los primeros esfuerzos o lo primero que se debe hacer es hacerse cargo de los heridos. Si es una emergencia muy grave, o bueno, un desastre en este caso, ¿verdad? Pudieron haber heridos. Entonces, esa es la primera parte. Eso es lo primero que se tiene que solucionar. Darle servicio o darle cuidado a los heridos.
¿Qué otra cosa? Restaurar las líneas vitales y los servicios básicos. Si quedaron bloqueadas las carreteras, si se cayó un puente, yo qué sé, eso se tendría que restaurar inmediatamente. ¿Por qué? Porque entonces así es más sencillo que la ayuda llegue hacia la comunidad afectada. Pero si no hay otro medio por donde llegar, si se cayó el puente, si no se puede arreglar la carretera, es muy difícil que la ayuda llegue a esas personas. Y de los servicios básicos también, ¿verdad? Porque no van a tener agua, no van a tener luz, no van a tener tampoco alimentación. Entonces es un desastre como tal, ¿verdad? Porque hay heridos, hay pérdida de las líneas vitales y hay pérdida de los servicios básicos. Después de haber trabajado con esas tres partes, trabajamos para restaurar los medios de sustento y la reconstrucción de las comunidades. Es decir, cuando ya se restableció, cuando ya se curó a los heridos, cuando ya hay acceso a las comunidades y cuando ya hay servicios básicos, ya podemos trabajar para restaurar los medios de sustento. Por ejemplo, si hubo un deslave o un terremoto, todas esas comunidades y hogares quedaron soterrados. Después de haber curado los heridos y restablecido todo lo demás, el trabajo sería restaurar ese sustento, reconstruir esos hogares, si se cuenta con el apoyo económico. Por supuesto que en el país no es así, pero esa sería la segunda parte, ¿verdad? Restaurar los medios de sustento, es decir, por ejemplo, en comunidades en que ellos mismos plantan o cosechan sus alimentos, se tendría que visualizar, ¿verdad? Cómo recuperar esas tierras y si no se recupera, bueno, buscar otras posibilidades, otros espacios de tierra para cosechar sus alimentos. Y la reconstrucción de las comunidades, que es lo que les decía, ¿verdad? Reconstruir las casas u hogares de las personas que fueron afectadas. Así tendría que ser. Y para eso entonces utilizamos o hacemos uso de tres fases, que son la respuesta, la rehabilitación y la recuperación. En la fase de respuesta, en esta vamos a llevar a cabo actividades como buscar, rescatar a los heridos. ¿Sí? En la fase de respuesta, es la primera fase. Tenemos que buscar, o más bien, ¿verdad? Llegar al lugar donde ocurrieron los hechos, buscar y rescatar a los heridos, ¿verdad? Tener más o menos una idea de cuántos pobladores quedaron soterrados o cuántos pobladores están heridos o cuántos vivían en esa comunidad, ¿verdad? Entonces, de esta forma es que nosotros también tenemos una idea de cuántos hay y de cuántos hay que rescatar o incluso de cuánto personal necesitamos para rescatarlos. Entonces buscamos, rescatamos a los heridos, después hacemos una evaluación rápida de los daños y necesidades, ¿verdad? ¿Qué daños tuvieron las personas o qué necesidades tienen ahora? Y darles primeros auxilios. Después, pues tendríamos la posibilidad de abrir algún o gestionar, ¿verdad? Abrir o gestionar algún albergue temporal para que ellos puedan quedarse ahí en lo que se restablece todo, ¿verdad? Y que entonces, no solo para que se queden ellos o las personas que se quedaron sin hogar, sino tener también un centro en donde exista esa asistencia humanitaria, ¿verdad? Asistencia humanitaria también, por ejemplo, si pedimos ayuda a otras comunidades, a otros departamentos, bueno, que a partir de ese centro de acopio o ese albergue se pueda llegar esa ayuda humanitaria. Esa ayuda humanitaria o ese recurso también, los víveres, todo lo que se solicite, ¿verdad? Pero ya teniendo un lugar establecido. La segunda fase, que es la fase de rehabilitación, en donde restablecemos los servicios básicos y las líneas vitales, que es lo que veíamos, incluso de forma temporal, incluyendo la red vial y otras instalaciones esenciales, incluyendo puentes, aeropuertos, puertos y pistas de aterrizaje para helicópteros, que es lo que les decía. Primero se rescatan a los heridos y se les brinda atención. Después de haber rescatado a todos los heridos, ya se puede restablecer los servicios básicos, agua, alimentación y las líneas vitales para llegar a las comunidades, carreteras, pistas de aterrizaje, con lo que cuente una comunidad o puentes. Y la fase de recuperación, en donde vamos a realizar los esfuerzos para reconstruir estos daños.
¿verdad? Y valorar, por ejemplo, si todas las viviendas fueron soterradas o se destruyeron, cuántas viviendas fueron. Y si no todas están deterioradas, bueno, igual valorar qué daños tuvieron cada una de las viviendas que todavía permanecieron para tener claro entonces la idea de, por ejemplo, cuánto económicamente vamos a necesitar o quienes si requieren una reconstrucción completa de su vivienda. Y aparte de eso, pues como les decía, restaurar los medios de vida de aquellas personas que han sido afectadas. Restaurar los medios de vida en el sentido de eh, lo que les decía de los terrenos, ¿verdad? Regularmente pues en las comunidades ellos cosechan sus alimentos y si por el desastre ya no está la posibilidad de recuperar esos alimentos ni de volver a cosechar, hay que buscar otras posibilidades, ¿verdad? Hay que alquilar algún otro terreno, algo parecido, para que ellos tengan la oportunidad de tener un sustento también. Porque recuerde que por más víveres o apoyo que se dé, no es suficiente para las familias o para las personas afectadas en un desastre. Bueno, desastres en Guatemala. Ustedes ya habían hecho una investigación de desastres en Guatemala. ¿Qué desastres son comunes en Guatemala? Pues están los deslaves, también erupción de volcanes y terremotos o así, sismos más que todo. Uh-huh. Bueno, Guatemala por el lugar geográficamente donde estamos y por sus características es un país que está en constante riesgo de tener amenazas naturales, como terremotos, erupciones volcánicas, derrumbes, deslizamientos de tierra o de tipo climático, por ejemplo, huracanes que producen inundaciones, derrumbes y deslaves, pero también en alguna parte de Guatemala se sufre de sequías. Pero Guatemala pues es un país que por la ubicación en la que se encuentra tiene muchos riesgos de tener o de experimentar ciertas amenazas naturales de cualquier tipo. Entonces, por ejemplo, tenemos los sismos. Guatemala tiene la particularidad que lo atraviesan tres placas tectónicas. A Guatemala nos atraviesa tres placas tectónicas. La placa norteamericana, que va desde la ribera norte del río Motagua hasta Alaska. La placa caribeña, que va desde la ribera del sur del río Motagua hasta Panamá. Y la placa de Cocos, que es la más pequeña de las tres y que viene del Océano Pacífico y choca contra la caribeña, provocando un efecto especial conocido con el nombre de subducción, porque hay un choque. Este efecto consiste en que una placa tectónica se mete por debajo de otra en un determinado ángulo, profundizándose hasta alcanzar su punto de fusión, generando movimientos sísmicos y actividad volcánica. Entonces, ¿a causa de qué son los sismos o la actividad volcánica de tres placas que atraviesan el país? Y que entonces al existir esa subducción, ¿verdad? Esos choques o incluso que una placa quiera colocarse debajo de otra, eso es lo que provoca los movimientos sísmicos y en dado momento la actividad volcánica que pudiera existir. Entonces conocemos que Guatemala es un país altamente sísmico, ¿verdad? A cada momento estamos en riesgo de padecer algún sismo. Bueno, también vulcanismo. El vulcanismo es algo muy asociado con la actividad propia de subducción, que es lo que decíamos de las placas tectónicas. Y entonces también tenemos que ver la línea de volcanes que están en la parte sur de Guatemala. Línea que se puede comparar con el alineamiento subterráneo en donde la placa de Cocos se funde dentro de la corteza terrestre. Quiere decir que estos volcanes que se encuentran en la parte sur de Guatemala están casi que encima de una placa, que es la placa de Cocos. Y por eso es que hay también ciertos riesgos, ¿verdad?, de vulcanismo en esas áreas. En el territorio del país existen 324 focos eruptivos, de los cuales 32 son definidos y aceptados como volcanes. Y 4 de estos están clasificados como activos. 4 volcanes están clasificados como activos, que sería por ejemplo el Tacaná,
que está en la frontera de Guatemala con México, el Santa María y el Santiaguito, que están aquí en Quetzaltenango, y pues ahí tenemos algunos datos, ¿verdad? Por ejemplo, en el año de 1902 hizo una tremenda erupción, ocasionando miles de muertes. Y como consecuencia de esta, 20 años más tarde se formó el Santiaguito. A finales de la década de los 80 fue necesario trasladar de la ciudad de El Palmar a otro lugar fuera del alcance del volcán. El volcán de fuego también, a este volcán desde la Avenida de los Españoles se le han registrado 60 erupciones volcánicas. Desde esa época, ¿verdad? Ahora no tenemos el conteo exacto de cuántos. El Pacaya y otros volcanes, ¿verdad? Por ejemplo, el Atitlán, el Tolimán, Tecuamburro y el de Agua. Y entonces aquí vemos, por ejemplo, cómo es que se producen estos vulcanismos o qué partes contienen. Entonces, bueno, está el volcán, ¿verdad? En cierta parte de la Tierra. Tenemos el magma, ¿verdad? Que es esa lava, si usted le quiere llamar magma, recibe presión y busca una salida hacia arriba, ¿verdad? La presión la recibe de qué? De esos choques en las placas tectónicas. Entonces, como recibe presión, necesita salir, necesita expulsarse. Entonces usted ve que pasa por la corteza sólida, la corteza terrestre, va en forma de cono y entonces sale, ¿verdad? Y un cráter secundario sale en forma de ceniza también, pero también sale a través de ríos de lava y que puede tener grandes velocidades y alcances a las tierras cercanas a él. Flujo de lodo, entonces, que es lo que veíamos anteriormente, ¿verdad? Puede ser lahar, que entonces son grandes correntadas que se producen cuando el agua de la lluvia encuentra en las quebradas que bajan de los volcanes activos ceniza y material volcánico en grandes cantidades, provocando una mezcla de agua y ceniza que puede ser caliente o fría y que baja a gran velocidad por los cauces de los ríos. Entonces, por ejemplo, si hay un volcán activo y tiene ceniza y material volcánico, pero si a eso le aumentamos que va a llover y que hay lluvia, esa lluvia va a arrastrar mucho más rápido la ceniza y el material volcánico. Y entonces no podemos saber, ¿verdad?, si es caliente o fría, pero baja a gran velocidad. También tenemos flujo de lodo y debris, que son grandes correntadas que bajan de quebradas que están en las montañas hacia los ríos y que en su contenido llevan ciertas cantidades de suelo, material orgánico y rocas. Y flujo de lodos, que son correntadas que llevan solo agua y tierra, sin rocas. Esa es la diferencia. El flujo de lodo y debris lleva parte del suelo, material orgánico y rocas. En el flujo de lodo solo es agua y tierra. Y entonces, en este caso, las zonas de riesgo se localizan cerca de los volcanes activos. Violentas. Los huracanes son manifestaciones violentas del clima. Sus síntomas son lluvias intensas, vientos fuertes y algunos problemas de precipitación lenta. Se forman cuando una masa de aire caliente que viene del océano se mezcla con una corriente fría proveniente del Polo Norte. Así se forma un huracán. Cuando viene una masa de aire caliente del océano, pero viene otra de una corriente fría del Polo Norte. Al unirse, entonces crean un huracán que produce lluvias, produce vientos fuertes y alguna otra situación, lo cual va a producir también inundaciones. Se dan como consecuencia de esa precipitación, ¿verdad? O esas lluvias aceleradas y constantes sobre las montañas, lo cual va a ocasionar una evacuación excesiva de agua en las partes bajas. Si por ejemplo hay personas que viven por las montañas, hay mucho más riesgo, ¿verdad? Porque entonces todo el agua que cae en las montañas va directamente a esas comunidades o a esas casas que están alrededor de o abajo de. Y cuando estas no se dan abasto, entonces se desborda, ¿verdad? Cuando hay, es decir, sí, hay espacios para ríos, porque tenemos ríos en el país, pero cuando ya no son suficientes esos espacios es cuando se salen de y van directamente hacia las comunidades u hogares aledaños, provocando entonces inundaciones que casi todos los años se dan en Guatemala, especialmente en estas fechas, ¿verdad? De lluvia.
Sequías, bueno, la no presencia de lluvia por un tiempo largo produce disminución del agua superficial y subterránea, apreciándose un descenso brusco de los nacimientos de agua y disminución del caudal de los ríos. En Guatemala en los últimos años se han incrementado los meses de sequía, precisamente en el oriente del país. Cuando no hay lluvia por un tiempo largo, va a disminuir el agua que queda normalmente en la superficie o debajo de la tierra, porque todo lo absorbe la tierra. Y entonces se queda sin agua y aparte no hay lluvia. Eso produce una sequía, pérdida de cosechas, pérdida de insumos, de todo. Y se ha dado o ha incrementado en Guatemala, ¿por qué? También por la mala cultura de no desechar la basura o más bien no clasificarla o seguir utilizando material que no perece, ¿verdad? Que no se destruye con el tiempo. La contaminación, no solo con basura, sino de las diferentes fábricas, humo, desechos, ácido, todo ha sido causante de los cambios climáticos. No solo en el país, pero por supuesto que tenemos culpa en eso. Entonces en el país, en el mundo en general, no ha habido un cuidado del planeta como tal. Todavía hay contaminación, todavía hay fábricas que producen estos tóxicos y que entonces nos predisponen, ¿verdad?, a este tipo de cambios extremos de clima. ¿Qué criterios influyen en los desastres? ¿Qué es lo que decíamos, verdad? ¿Qué cosas provocan o influyen para que se produzca un desastre? Primero, la deforestación. La deforestación es la extirpación, la eliminación o el daño a la vegetación en una región predominantemente cubierta de árboles. La deforestación es una amenaza de inicio lento que puede contribuir a desastres causados por inundaciones, deslizamientos de tierra y sequía. ¿Por qué? Porque entonces si nosotros talamos los árboles, ya no hay ningún objeto que permita o que acumule agua. Los árboles tienen la función de acumular agua, ¿verdad? E ingieren, es como si tomaran agua, ¿verdad? Todo el agua que cae de la lluvia pues va directamente hacia su tronco, a su raíz, y entonces queda posada ahí el agua, o debajo de la tierra. Pero si ya no hay árboles, es mucho más fácil que pase el agua directamente hacia las comunidades. El deslizamiento de tierra también, ¿por qué? Porque los árboles también limitan el paso de la tierra, del lodo. Y si ya no hay árboles, el deslizamiento de la tierra pasa directamente y también provoca sequía, porque entonces no hay ningún objeto que obtenga agua. Como les digo, cuando hay lluvia, los árboles guardan cierta cantidad de agua. Y aunque no llueva, pues la tierra o permanece humectada o con agua. ¿Por qué? Porque los árboles tienen cierta cantidad de agua que han guardado en su interior. Por si no hay árboles, también va a existir esta sequía porque no hay ningún objeto que pueda guardar esa cantidad de agua, por muy mínima que sea. La deforestación alcanza proporciones críticas cuando se extirpan o dañan grandes áreas de vegetación, perjudicando las propiedades protectoras y regenerativas de la tierra. Entonces, las personas que talan los árboles prácticamente nos está quitando otro día de vida. Así de simple y sencillo. Y si nosotros hemos sido de esas personas, bueno, ya sabe qué puede provocar el que usted tale un árbol o que usted tale un árbol o que lo quite. ¿Sí? Aparte de eso, recuerda que los árboles son la primera fuente de oxígeno. Entonces prácticamente también nos está quitando oxígeno. La infestación de plagas también puede ser una de las causas o situaciones que acontecen, ¿verdad? Las pérdidas de alimentos a causa de alguna plaga que ingrese al país. Un 35% del cultivo mundial se pierde a pesar de los pesticidas, porque pues aplicamos ciertos pesticidas, ¿verdad? Para mantener la cosecha. Pero a pesar de eso, pues hay ciertas plagas, enfermedades y malezas que ni siquiera resisten a esos pesticidas, ¿verdad? Y entonces provocan daños. Aparte de las pérdidas que causan los pájaros, ¿verdad? O mamíferos, son bajas, pero cuando son plagas sí hay grandes pérdidas de estas cosechas. Una plaga se define como un animal o planta que causa daño o perjuicio a la gente, a sus animales, cosechas o posesiones.
Las plagas de mayor importancia en este estudio son aquellas que conducen a la pérdida de producción o calidad de los cultivos, lo que resulta en pérdida de ganancias para el agricultor y reducción de reservas para subsistencia o exportación. Hablábamos de que en las comunidades, pues regularmente en las comunidades ellos producen sus alimentos, ¿verdad? Cosechan alimentos para su subsistencia, pero también para venderlos, ¿verdad? O para llevarlos o exportarlos. Pero si, por ejemplo, estamos expuestos a estas plagas, um, vamos a tener la pérdida de esos sustentos, de esas cosechas, ¿verdad? A causa de las plagas. Las epidemias también son parte de algunos desastres que pudiéramos llamar. Las epidemias o enfermedades infecciosas presentan una enorme amenaza a las poblaciones de los países en desarrollo. Una epidemia se define como la manifestación de una enfermedad conocida o que se puede ser o que se sospeche ser infecciosa o de origen parasítico, que es usualmente diseminada o inesperada. Las epidemias a menudo evolucionan rápidamente en situaciones de emergencia, de modo que una pronta respuesta es necesaria. Las epidemias pueden ser peligrosas en sí, pero al mismo tiempo suelen acompañar e intensificar la miseria acarreada por otros desastres. Entonces, la epidemia, cuando hablamos de epidemias, son enfermedades infecciosas, son enfermedades contagiosas que se pueden contagiar o que se pueden diseminar hacia distintos grupos de población, ¿sí? Que entonces también tiene mucho que ver, ¿verdad? Algunos otros desastres que se presenten, los cambios climáticos, el mal estilo de vida de las personas, todo eso también nos predispone a ciertas enfermedades. Y que entonces requieren una respuesta rápida, ¿verdad? Que fue, por ejemplo, al principio de COVID, era una epidemia. ¿Por qué? Pues porque era en pocos países, ¿verdad? En algunos países. Y se convirtió en pandemia porque como tal ya había una gran cantidad de países afectados, y no es que todos. Pero entonces estas son algunas de las situaciones o desastres que requieren una respuesta pronta, que requieren un apoyo comunitario, humanitario, pero también en dado momento del gobierno, que desafortunadamente no se ha tenido, ¿verdad? Porque esa es una realidad, no se tiene el apoyo del gobierno, ni tampoco se tiene el suficiente sustento económico como para poder sobresalir o como para poder tener los recursos y salir de determinadas situaciones. Entonces, cada vez que ustedes escuchen que dictaron estado de calamidad es porque seguramente en el país no están los recursos para poder salir de la situación. ¿De qué riesgos sucedieron? ¿De qué situaciones pasaron? Y pueden volver a pasar, ¿verdad? Por la estructura, por la localización de las comunidades, hay ciertos riesgos de más desastres. Y es lo que se coloca, ¿verdad? Entonces, dependiendo del lugar donde usted vive, también debe buscar información qué desastres ocurrieron en los últimos 40 o 50 años y colocarlos. ¿Qué más? Evaluar el tipo de construcción de la casa. ¿Es de block? ¿Es de madera? ¿Es de lámina? ¿De adobe? ¿De tabique? ¿De qué es? Y también se coloca el tipo de material. ¿Por qué? Para también saber un riesgo, ¿sí? Las de block, digamos que tienen un poquito menos de riesgo que las otras, pero entonces también se coloca eso, ¿verdad? Para saber qué riesgos hay. ¿Cómo está distribuida la casa? ¿Cuántos cuartos? ¿Cuántas salas? ¿El comedor? ¿Baños? ¿Habitaciones? ¿Jardín? Es una distribución, ¿verdad? Explicar cuántas habitaciones hay o qué habitaciones hay en la vivienda. Hacer también un inventario de los muebles y objetos importantes de la casa. Un inventario es decir, contar todo lo que hay en la casa. Cuántos sillones, cuántas mesas, cuántas sillas, cuántas libreras, cuántos accesorios, lámparas, qué más, camas, estantes, televisión, todo lo que haya, se tiene que contar. Esto es lo mismo, ¿verdad? Bueno, también para recorrer la vivienda tenemos que contar o visualizar las condiciones estructuradas. Como cada una de las personas, ¿verdad? A cada una de las personas se les asignó un cuarto. Entonces, cada una de las personas en cada uno de los cuartos, ¿qué va a ver?
si no hay una pared rajada, si hay madera, no está en mal estado la madera, hay alguna columna fracturada, hay alguna varilla o hierro expuesto, hay ventanas quebradas, pisos o paredes rajadas, hay, por ejemplo, corredores o calles que están obstaculizadas, es decir, en el camino hay una planta, hay una silla, hay un mueble que puede dificultar pasar. Todo eso se evalúa. Las instalaciones eléctricas también, revisar que funcionen, las lámparas, los electrodomésticos, todo. Instalaciones para gas también, dónde están ubicados, en qué estado están, todo lo que puede suceder. Instalaciones para agua también, revisar las tuberías, los sanitarios, lavamanos, todo lo que tengamos. Los desagües, drenajes, absolutamente todo. Y entonces, como recorrimos, ¿verdad? Prácticamente la casa y también afuera se realiza un croquis. Y entonces en el croquis colocamos, así como está acá, hacemos un croquis de la comunidad o por lo menos de las situaciones que están cercanas a mi casa. Entonces ahí yo voy colocando, ¿verdad? ¿Qué situaciones o a dónde puedo ir yo o dónde puede ser un albergue, ¿verdad? Para en caso de desastres, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta es la casa de Valentín, dice, casa de Valentín. Aquí está la Cruz Roja, ¿verdad? Una cuadra. A 3 cuadras está un museo, a 3 cuadras también está el Palacio Municipal, también hay una escuela. Entonces tengo que tener esto, ¿por qué? Porque aquí debo tener claro cuáles son los riesgos. Por ejemplo, si aquí hay una gasolinera, bueno, hay riesgos, para acá no nos vamos, vamos para otro lado, por ejemplo. Pero entonces tengo un croquis para saber cuáles lugares son seguros y cuáles no. Bueno, entonces para llenar la tabla, ¿verdad? O nuestra hoja donde estemos colocando nuestro plan, ya tuvimos que haber revisado todo, ¿verdad? Ya tuvimos que haber revisado cuáles son los riesgos. Escribimos entonces el riesgo y qué impacto va a tener. Va a tener un impacto sobre la vivienda o sobre la familia, ese riesgo. Entonces, por ejemplo, hay una columna o una pared que está rajada. ¿Qué impacto va a tener? ¿Va a tener riesgo sobre mí o sobre, más bien, sobre la casa o sobre la familia? Eso es lo que hay que evaluar. El impacto hay que clasificarlo también como alto, medio, bajo. ¿Qué tanto va a ser el impacto? ¿Va a ser alto, va a ser medio o va a ser bajo? ¿Qué tanto va a afectar? La probabilidad, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra? ¿Es muy probable, es poco probable o casi nada probable de que suceda esa situación o ese riesgo? ¿Y qué acciones hay que tomar para prevenir, verdad? ¿Qué acciones voy a tomar para prevenir ese riesgo o para disminuir ese riesgo? Bueno, hay una rajadura en la pared, bueno, puedo colocar cal, cemento, yo qué sé, ¿sí? ¿Qué acciones voy a tomar para solucionarlo? ¿Y qué acciones hacer en caso de desastres? Los escenarios, bueno, también se planifica ciertos escenarios, ¿verdad? Se hacen como simulacros con la familia de ciertas situaciones que pudieran pasar ante un desastre, ¿verdad? Una inundación, un sismo o huracán. Eh, entonces, por ejemplo, si en mi comunidad hay alto riesgo de inundación o en los últimos años han presentado inundaciones, bueno, ¿qué impacto va a tener en la estructura de la casa? Si hay espacios donde ingrese el agua, si hay posibilidad de que sí cree una inundación, por ejemplo. ¿Qué acciones inmediatas se hacen? ¿Qué acciones después? ¿Qué acciones en el momento, durante y después del evento? ¿Qué responsabilidades va a tener cada miembro de la familia y qué recursos son necesarios? Dinero, documentos importantes, medicamentos, alimentos, agua, ropa. Entonces tenemos que planificar ciertos escenarios, ¿verdad? Por eso tenemos que saber qué desastres son más comunes en mi comunidad, ¿verdad? ¿Qué, qué desastres se dan frecuentemente en mi comunidad? Y entonces así planifico yo qué tengo o qué necesito para prever esas situaciones. En este caso, pues también hacemos un mapa, otro croquis, ¿verdad? De rutas alternas de evacuación y de lugares seguros. Entonces hacemos un croquis o mapa, es lo mismo. Identificando lugares seguros,
dentro y fuera de la casa que vamos a usar ante una emergencia o dónde nos vamos a reunir ante una emergencia, que sean lugares seguros. Entonces, por ejemplo, en este caso utilizamos colores. En color rojo utilizamos o colocamos las puertas, ventanas, gradas, baños, muebles grandes y cualquier objeto que obstruya o daña a alguien. Está rojo porque causa un daño, ¿verdad? Todos esos objetos que puedan obstaculizar el paso o que puedan dañar a alguien. En color amarillo colocamos dónde debe estar la familia durante el desastre. En color verde, las posibles rutas de evacuación, las posibles rutas por donde salir. El color blanco, el punto de reunión en caso de perderse o separarse. Si no salimos todos juntos, por ejemplo, bueno, ¿en dónde nos vamos a reunir si nos perdemos o nos separamos? Y también hay que incluir, ¿verdad?, los centros de acopio, albergues, los números de emergencia. Por ejemplo, ¿verdad? Este es un croquis. Entonces, ya dijimos, ¿verdad? El verde son las rutas de evacuación. Entonces, por ejemplo, tengo que salir por acá. El amarillo es un lugar seguro. Aquí nos podemos quedar, ¿verdad? Aquí nos podemos reunir. El rojo son las amenazas. Y el verde es el punto de reunión, ¿verdad? Puede ser cualquiera de los puntos de reunión. Entonces, más o menos así, ¿verdad? Según la casa. Según la casa que tenemos, así vamos estableciendo cuáles son los lugares seguros. Entonces con rojo, ¿verdad? Colocamos lo que no es seguro, todo lo que ya dijimos que presenta riesgo para cada una de las personas, ¿sí? O miembros de la familia. Y de esta forma se hace un croquis, ¿verdad? Más o menos es dibujando la casa, ¿verdad? Dibujando todos los espacios de la casa. Y por ejemplo, son de 2 niveles, bueno, hay que hacer una ruta de evacuación para el segundo nivel y llegar a la salida. Si están abajo, igual hay que hacer una ruta de evacuación para salir. Entonces es para prever todos los espacios, porque cuando estamos o cuando se presenta un desastre no estamos todos juntos, ¿verdad? Por algún motivo pueden estar todos en diferentes habitaciones y entonces todos deben reunirse, ¿verdad? O por lo menos guiarse y seguir la ruta de evacuación que ya hemos establecido. Comunicación y sistema de alarma. Bueno, en este caso, como lo estamos haciendo en familia, entonces podemos sugerir, ¿verdad?, cuál va a ser nuestro medio de comunicación. Podemos utilizar mensajes claros, cortos y sencillos que comprenda cada uno de los miembros de la familia. Por ejemplo, cuando hay una situación de emergencia, si no están presentes los responsables como el papá, la mamá o ambos, la persona mayor de edad va a llamar por teléfono a los responsables, ¿verdad?, a los padres, y va también a llamar a los cuerpos de socorro si es necesario, ¿verdad? Solo si es necesario. El sistema de alerta también debe definirse, es decir, una forma de avisar a los miembros de la familia que es momento de evacuar. Por ejemplo, puede ser un golpe fuerte con un sartén, con una cuchara, un gorgorito, ¿verdad? Una campana o gritar en último caso, ¿verdad? Si no tenemos nada a la mano. En caso de que necesitemos salir urgentemente, necesitamos tener un medio de alarma, ¿verdad? Un objeto con el cual y que toda la familia sepa, ¿verdad?, cuál va a ser. Establecemos ahorita que voy a utilizar un gorgorito. Bueno, cuando escuchen el gorgorito tienen que salir, ¿sí? Con las precauciones que ya hemos establecido y por las vías de evacuación que ya dijimos. Para que entonces también hay que evaluar si se escucha en todas las partes de la casa, ¿verdad? Entonces la persona encargada de habilitar este sistema de alarma debe ubicarse en un lugar céntrico y utilizarlo. Y entonces que los otros miembros de la familia estén en otras partes de la casa y que ellos identifiquen si se escucha o no se escucha, ¿verdad? Para buscar otro medio de alarma, si es que esa no se escuchara, ¿verdad? Buscamos otro medio de alarma que sí se escuche en los lugares. El otro paso son las responsabilidades. ¿Qué responsabilidades va a tener cada miembro de la familia? ¿Qué actividades van a hacer antes, durante y después de la emergencia? Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿quién se va a hacer cargo de los pequeños, de los enfermos o de las de tercera edad? ¿Quiénes van a ayudarlos a evacuar? ¿Sí? Debe haber una persona responsable. Debe haber otra persona que va a cerrar el paso de agua y el gas y desconectar los electrodomésticos. Bueno, esa sería otra persona, ¿verdad? Pero podría ser la misma. ¿Quién va a desconectar los electrodomésticos, la corriente eléctrica, todo?
Otra persona que tiene que llevar la mochila de las 72 horas, que vamos a ver más adelante que incluye. Otra persona que se va a encargar de llevar a la mascota si es que se tiene y en qué va a ser transportada, en dónde va a llevar a la mascota, con correa, con un, bueno, no recuerdo cómo se llaman esos transportadores, ¿verdad? En donde se introducen a las mascotas, ¿verdad? Tiene que visualizar ella cómo lo va a trasladar. Entonces, ese es el tipo de preguntas que se deben responder, ¿verdad? Para prevenir cada uno de los escenarios. Entonces, debe haber una persona responsable para cada una de estas situaciones u otras, ¿verdad? Que se necesiten. Seguros. En caso de que la familia, ¿verdad? O las personas tengan un seguro, hay que anotar los datos del seguro y llamar en caso de una emergencia. ¿Qué tipo de seguro es? Eh, Colocar en una lista lo que cubre cada seguro a los miembros de la familia o de la casa, qué no cubre, ¿verdad? Qué accidentes o daños no cubre el seguro, el nombre de la compañía, el número de teléfono, entre otros, si se tuviera seguro. Si no, no se coloca. Los contactos de emergencia, crear una sección específica de contactos de emergencia, que pueden incluir otros familiares, vecinos, amigos cercanos, autoridades, cualquier número de emergencia que se requiera, ¿verdad? Nombre de institución o empresa, el nombre y número de teléfono, todo lo que se necesite, o la dirección de la vivienda también, ¿verdad? Entonces, solo por si fuera necesario, ¿verdad? Si por ejemplo mi familia necesita albergue y tengo familiares en otro departamento, bueno, podría llamarlos para que me reciban o que me apoyen a llegar hasta allá, por ejemplo. Pero sí debo tener el número de contacto. ¿Por qué? Porque en un desastre como tal usted va a actuar y va a tener que salir urgentemente. Y entonces no se va a regresar, ¿verdad? A traer su teléfono o incluso se le puede olvidar. Y con un plan de emergencia ya es mucho más fácil, ¿verdad? Porque entonces yo ya tengo mi listado de esos números de contacto. Todo esto debe ir en un formato, ¿verdad? Yo no sé, ya vimos anteriormente que puede ir en una cartulina, puede ir en un folder, en una hoja, en un formato. Y entonces ya teniéndolo listo, pues se guarda en un lugar seguro. Para cuando se requiera se lleva. O incluso se puede colocar en la mochila de las 72 horas para tener seguro que sí lo llevamos. De la mochila de 72 horas entonces contiene artículos para cubrir las necesidades básicas durante las primeras 72 horas luego de ocurrido el desastre. Por eso se llama mochila de 72 horas. La cantidad de recursos que lleva la mochila de las 72 horas debe adaptarse a la cantidad de personas que integran la familia. Si son 8 personas en la familia, podríamos utilizar 2 mochilas. ¿Sí? Entonces, bueno, en una mochila para 4 personas y en otra mochila para 4 personas. Pero los recursos tendrían que adaptarse a la cantidad de miembros de la familia. ¿Qué tiene o qué debe contener la mochila? Alimentos, pero que sean enlatados o empacados, que sean fáciles de preparar, por ejemplo, frijoles enlatados, sopas instantáneas, jugos, galletas, dulces, semillas, manías, carne seca, comida para bebés, agua embotellada y otros. Verificar siempre la fecha de vencimiento. Entonces, si por ejemplo ahorita vamos a hacer nuestra planificación en nuestra mochila, podemos buscar alimentos, ¿verdad? Que duren mucho tiempo, ¿verdad? Que su fecha de vencimiento no esté cercana, para que entonces esté preparada cuando se requiera. ¿Qué más? Ropa, por lo menos una mudada, ¿verdad? Un cambio de ropa completo para cada persona, incluyendo un sudadero, zapatos, ponchos, toallas de mano, kits de limpieza personal, ¿verdad? Cepillo, jabón, shampoo, rasuradoras, desodorante, peine, pasta dental, entre otras cosas. También incluye un botiquín familiar, ¿verdad? De primeros auxilios. Por ejemplo, gasas, vendas, alcohol, agua oxigenada, paletas de madera, curitas, algodón, guantes de látex, mascarillas, suero, termómetros, tijeras, analgésicos, antiinflamatorios, antialérgicos, toallas sanitarias, goteros, gel antibacterial. También podríamos incluir la copia de recetas de algunas personas que lo necesiten
¿verdad? Si por ejemplo un adulto mayor necesita medicamento, tengo que llevar la receta, ¿verdad? Porque el medicamento puede que no lo lleve, entonces necesito ir a una farmacia y comprarlo, pero debo tener la receta. El listado de las personas con enfermedades crónicas o con condiciones médicas especiales, también si tienen alergias a ciertos medicamentos, también hay que anotarlo. Y el listado de los médicos que atienden a la familia, si es que tenemos un médico personal, ¿verdad? Colocamos el nombre del médico, su dirección y su teléfono de contacto por si se requiere. ¿Qué otras cosas van en la mochila? Bueno, un radio portátil, baterías, linterna, candelas, fósforo. Deben estar estos, por ejemplo, dentro de una bolsa plástica para que no se mojen, ¿verdad? Por alguna situación. Una cinta adhesiva, lazo, cuchillo, ganchos de ropa, cuchara, vasos y platos plásticos, bolsas plásticas grandes, papel higiénico, el gorgorito y de documentos dentro de una bolsa o dentro de una caja que sea resistente y que no sea difícil o que no se eche a perder, ¿verdad? Entonces, ¿qué se coloca aquí? Fotocopia de algunos documentos importantes, ¿sí? Aparte de que esté una copia en casa, ¿verdad? Debe haber una copia para la mochila. ¿Qué documentos? Acta de matrimonio, fotocopias de DPI de todos los miembros, pasaportes si tienen, documentos bancarios, ¿verdad? Y sí tendrían que tener, ¿verdad? Sus números de cuenta, sus tarjetas de crédito, documentación sobre hipotecas, de préstamos, todo. Documentos de seguros, escrituras de propiedades, títulos, diplomas y certificados de estudio, constancias de bautismo, gafetes. De gafetes, bueno, podríamos cada uno de los miembros de la familia tener un gafete, ¿verdad? Para identificarnos, para colocarnos nuestros nombres y datos personales por si se requiere, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, deben estar los gafetes en un lugar específico donde esté el alcance para todos y, por ejemplo, los niños deben conocer ellos cuál es su gafete. ¿Sí? Podemos colocarle un color a cada uno de los miembros para que sepan cuál es el gafete de cada uno. Facturas de aparatos y equipos importantes, todo documento que sea indispensable o que nos pueda servir en algún momento. Para las mascotas también, ¿verdad? Si tienen mascotas. Se organiza un kit de emergencias para la mascota. Hay que acostumbrar también a las mascotas a entrar o salir de su jaula transportadora para que al momento de salir inmediatamente o en caso de desastre no se resista, ¿verdad? Y que no perdamos tiempo ahí o que alguno de los dos pueda salir dañado. Identificar un lugar seguro en mi casa o en un albergue donde puedan cuidar a mi mascota si es necesario. También es necesario que, por ejemplo, la mascota conozca el albergue con previa situación. ¿Para qué? Para que entonces no se asuste o trate de escaparse si lo dejamos ahí. Entonces, por ejemplo, no que ingrese, ¿verdad? Pero que sí sepamos más o menos cuáles serían los albergues posibles y entonces llevarlos a pasear ahí, ¿verdad? Para que reconozcan el lugar y no se asusten al momento de que se les tenga que albergar ahí. Asegurarnos de que la mascota esté bien identificada, que tenga su placa de identificación o algún objeto, ¿verdad? Que lo identifique y que tenga su nombre, su dirección y un número de teléfono al que abocarse. Copias de información importante como por ejemplo sus vacunas, su desparasitación, ¿verdad? Una copia de esos documentos y dejarlos en un lugar seguro o dejárselos a una persona de confianza que los pueda guardar. También hay que asegurarnos de incluir las responsabilidades relacionadas para sacar a la mascota, ¿verdad? Ya vimos que una persona se tiene que hacer responsable de sacar a la mascota. De preferencia, ¿verdad? Que sea la persona que tiene más comunicación o como tal convive más con la mascota. Y luego, pues entonces ya al finalizar compartimos el plan familiar con toda la familia para que entonces tengamos en cuenta que la mascota está incluida también. ¿Qué debe contener el kit de la mascota? Bueno, alimento para animales para 3 días como mínimo, incluir abrelatas, ¿verdad? Porque es necesario, agua embotellada, un galón de agua por día para 3 días mínimo, platos para comida y para agua o dispensador de alimento, medicamentos de reserva si se requiere o si la mascota está consumiendo algún tratamiento
y botiquín de primeros auxilios como alcohol, mertiolate, solución salina, clorexidina, ungüento para quemaduras. Bueno, esto sería en general, ¿verdad? No solo para mascotas. Tijeras para vendajes, copia de carnet de las vacunas, las correas también, una cobija y una cama o un lugar donde se pueda dormir la mascota, una bolsa para residuos, ¿verdad? En caso de que para recoger sus necesidades, su papel periódico también, toallas desinfectantes y juguetes para entretener a las mascotas, ¿verdad? Eso también es necesario.